Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Jaime I contrajo 2 matrimonios reconocidos, con Leonor de Castilla a los 13 años y con Violante de Hungría poco después de cumplir los 20. El primer matrimonio fue disuelto por razones de parentesco, pero la unión dejó un hijo legitimado, el heredero, el infante Alfonso. El segundo matrimonio, con Violante de Hungría, duró 12 años y juntos tuvieron 9 hijos. Con solo 35 y la salud seriamente debilitada, la reina se retiró al monasterio de Santa María de Salas, en Huesca, donde falleció a los 36 años. El rey, con 33, volvía a estar soltero. Ya antes de la boda con Violante de Hungría, Jaime había conocido a Teresa Gil de Vidaurre, hija de un noble navarro. El rey quedó impresionado por el físico de la joven y para conseguir sus favores le hizo promesa de un matrimonio que no llegó a celebrarse. A pesar de las bodas de cada uno, Jaime y Teresa siguieron manteniendo amoríos esporádicos que dieron lugar a 2 hijos en común. Muerta la reina Violante, intensificaron su relación hasta convertirla en un auténtico matrimonio, aunque no fuera legitimado por la Iglesia y oficialmente no se celebrara ninguna ceremonia pública. La relación duró 10 años y durante un tiempo el rey consideró a Teresa como su mujer y parte del entorno íntimo del monarca, como lo demuestran varios documentos. Finalmente, el rey alegó un contagio de lepra para separarse de ella. A Leonor, Violante y Teresa se suman una larga lista de mujeres cuyos nombres la historia ha preservado junto al de Jaime el Conquistador. De ellas, de las que compartieron momentos de intimidad con el monarca, que le dieron hijos, que dejaron alguna pista en los documentos históricos, hablamos hoy en nuestro podcast Reinas, Damas y Señoras, Mujeres Ocultas en la Casa Real de Aragón. Anabel La Peña, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la vida oculta de Jaime el Conquistador, y tuvo mucha vida oculta. Oculta para los ojos de Dios en aquella época, pero vamos, conocida, y no sabemos si tenemos localizadas a todas las amantes y a toda la descendencia que llegó a tener. Dicen los cronistas de él que era un homme de fembres. Sí. Fue un hombre mujeriego, por eso siempre me hace mucha gracia lo de Jaime I el Conquistador, de camas, siempre se puede añadir, o además de, por supuesto, de territorios como Valencia o como Mallorca. Bueno, pues Anabel ha hecho un trabajo fantástico intentando rastrear los nombres de estas mujeres, muchas de las cuales conocemos a través de sus hijos y de las donaciones que se les hicieron. Así que, si te parece, empezamos. Antes y después, incluso de su matrimonio con Violante de Hungría, nuevas mujeres aparecen en la vida de Jaime. Aparece una que no sabemos seguro el nombre, solamente un poquito más tarde se le denomina Blanca de Antillón. Los Antillón eran una familia nobiliaria ostense realmente importante. Los encontramos documentados con Alfonso II, con Pedro II, ahora con Jaime, y ahí hubo una situación que produjo el nacimiento de la figura de Ferran o Fernando Sánchez. Un hombre que colaborador con su padre, pero en los últimos años de su vida originó graves enemistades entre ellos. Su hijo don Fernando Sánchez, ávido del contubernio con una hija de Sancho Antillón, gran hombre de Aragón, a quien llamó hijo natural. Pues en el siglo XV el cronista Pere Atòmic nombra a Blanca como dama de Aragón, que era muy honrada y de gran linaje. Sí, ya te digo, los Antillón era una familia reconocida, con amplios servicios a la Casa Real aragonesa desde hacía tiempo, y que el fruto de esta relación con, vamos a llamarle Blanca, como parece ser que se denominó, acaba dando sus frutos. Y Jaime I sería el primero que tengamos localizado de los hijos ilegítimos del conquistador. Uh-huh. Le acabó dando el territorio del castillo de Castro, donde la Puebla de Castro, pues allí, que después ha dejado, no sé, quiero decir, fue una casa nobiliaria, a pesar de que luego al final las relaciones acabaron muy mal, muy enfrentados, incluso entre los hermanastros, entre Fernando o Ferran y la figura del heredero, de Pedro, acabaron la cosa realmente muy mal. Uh-huh. Bueno, pues como en esta historia nada es fácil, vamos a contar un caso de asesinato que tiene que ver con este Fernando o Ferran. Este niño, Anabel, como hemos contado, nacía hacia el año 1241, sería, que sepamos, el mayor de los hijos bastardos nacidos fuera del matrimonio de Jaime I, y este niño
murió a manos de su propio hermanastro. Sí, o por lo menos por orden de su propio hermanastro. Fíjate que al principio prestó servicios Ferran a la Casa Real, incluso asistió como testigo, llamémoslo así, de la boda del primogénito Pedro, tenido con Violante de Hungría. Fue nuestro futuro Pedro III de Aragón, y al principio fue colaborador y demás, pero en un momento dado, hacia 1260 en adelante, las circunstancias entre los hermanos, se habla de envidia por parte del primogénito legal con respecto a este personaje, a Fernando, y acabó siendo muerto por orden de Pedro. No sabemos seguro si él con sus manos lo asesinó. Seguro que no. Pero además es que es toda una estrategia. Ferran, cuando está cercado por las tropas de su hermanastro, se viste de criado, lo descubre. Vamos a escucharlo en las crónicas de la época. Odio notable del rey a su hijo y a los de su bando. Era cosa de gran maravilla ver cuán presto estaba el rey en castigar el atrevimiento de su hijo y de los otros ricos hombres. El infante don Pedro perseguía a su hermano con odio terrible. El rey le incitaba más y animaba diciendo que les hiciese cuanto mal y daño pudiese. El infante tenía poca necesidad que le incitase su padre y persiguió tan terriblemente a su hermano como si contendieran por la sucesión del reino. Refiere Bernardo de Esclot que, entendiendo don Fernán Sánchez que no podía allí defenderse y que necesariamente le convenía rendirse por no ponerse en las manos del infante, mandó a un escudero suyo que se armase con sus armas y saliese con algunos a caballo fuera del castillo, y a toda furia procurase de escabullirse de entre los enemigos como mejor pudiese. Y disfrazándose en hábito de pastor, pensó él en aquel rebato escaparse. Pero siendo tomado por la gente del infante, descubierto el engaño, siguieron a don Fernán Sánchez y, no pudiendo pasar el río, se metió por unos campos y, siendo descubierto, fue preso por la gente del infante, y no considerando el parricidio que cometía, y mandó allí luego ahogarle en el Cinca. Sabida la muerte de don Fernán Sánchez, todas sus villas y castillos se rindieron. Sabida por el rey la muerte de don Fernán Sánchez, se alegró mucho de ello, porque era muy dura cosa que, siendo su hijo y habiéndole hecho tanta merced y dado muy principal estado en su reino, se hubiese rebelado contra su servicio. Bueno, pues así, con todo este detalle, nos lo cuenta Jerónimo Zurita, pero también en su propia autobiografía, Jaime I lo narra, eso sí, brevemente, pero también con mucha crudeza. Llegó a nuestros oídos, antes de salir de Perpiñán, cómo el infante don Pedro, teniendo sitiado un castillo de Ferran Sánchez, había preso a éste y le había hecho ahogar, de lo que nos alegramos, por cierto, pues era dura cosa que, siendo él nuestro hijo, y después de haberle hecho tanto bien y honrado con pingüe patrimonio, se levantase aún contra nos. Bueno, esto es gordísimo, ¿eh? El padre diciendo que se alegra de que un hijo mate a otro. Casi nada, casi nada. Es duro. Te lo digo es que Ferran acabó teniendo una posición de haber defendido a su padre con argumentos y con las armas, y acudía a todas sus convocatorias bélicas, etcétera. Acabó siendo un poco la cabeza visible de un levantamiento nobiliario que hubo entre los miembros del estamento nobiliario de Aragón y de Cataluña. Eso significa, por lo tanto, que era un traidor a su padre. Y en aquella época, don Jaime I, que corta la lengua a un obispo, pues que le da igual su hijo. Y además, pues probablemente las malas relaciones venían movidas por el legítimo, por Pedro III. Y acabó, con estas duras palabras que hemos oído, de que se alegra de la muerte de Ferran Sánchez. Casi nada. Bueno, el caso es que entre 1242 y 1250 una nueva mujer ocupó la cama de Jaime I, a pesar de estar casado con Violante de Hungría. Fue Berenguela Fernández, de la que se conocen muy escasos datos, quizá porque al propio monarca, que lo cuenta todo en sus crónicas, no le interesara dar publicidad a la situación. Incluso a menudo Anabel ha sido confundida con otra Berenguela Alfonso, una de las últimas amantes conocidas del rey. También de esta relación nació por lo menos un hijo. Pues sí, Pedro Fernández. Este tiene el apellido, es el materno. Fíjate que se utilizan siempre o con mucha frecuencia nombres vinculados a la Casa Real Aragonesa: Jaime, Pedro, Fernando. Entonces, en este caso,
caso pues es Pedro Fernández. Como le dio las tierras de Híjar, Híjar y, si no me equivoco, Urrea de Gaén también, acabó añadiendo este personaje en la palabra Híjar, Fernández de Híjar, y dio lugar a una de las dinastías más importantes, de dinastías nobiliarias más importantes que tuvimos en la Edad Media aragonesa. Principio de la casa de Híjar en don Pedro Fernández, hijo natural del rey. Tuvo en otra dueña principal, que se llamó doña Berenguela Fernández, otro hijo natural que fue don Pedro Fernández, y a este dejó la baronía de Híjar, y sus sucesores tomaron aquel apellido. Bueno, parece que con este Anabel se llevó bastante mejor que con el anterior. Sí, eso parece. Estuvo, por decirlo de alguna manera, al servicio de los intereses paternos, y aunque, bueno, pues no tenía posibilidad de heredar, etcétera, etcétera, siempre fue fiel a la corona. Un miembro de esta familia nos ha dejado un sepulcro que hoy está aquí, en la ciudad de Zaragoza, en el museo, procede del monasterio de Rueda. Además, estas casas nobiliarias dejaban siempre un patrimonio artístico importante. Se me ha olvidado mencionar que en el caso del anterior, de Fernán Sánchez, nos deja la iglesia de Castro con una preciosa techumbre mudéjar posterior, la techumbre de coro. Nos deja Pedro Fernández de Híjar esa pieza en alabastro procedente del monasterio de Rueda. Si tú te vas a Sevilla, hay un hotel que tiene un sepulcro tardío de esta misma familia, que es decir, va dejando un patrimonio artístico notable. Bueno, estaba pensando que Jaime I tuvo un hijo con Leonor, 9 con Violante, varios 4, 5, 6, 7 con distintas damas de la corte, y claro, a cada uno de ellos les daba propiedades y títulos, aunque el conquistador iba ampliando el reino, evidentemente, y con él las rentas. ¿Cuál era la situación y qué decían de esto los nobles aragoneses? Porque había que repartir, y cuantos más hijos nacían, más había que repartir. Sí, y más movimiento contrario levantaba entre la nobleza. La nobleza se movió siempre por sus intereses particulares. Lo que va a los hijos del rey no va a ellos. Es decir, cada vez son más remisos a acompañar al rey en sus conquistas, en intervenciones militares, y en alguna ocasión incluso se niegan. Consideran que bueno, todas esas rentas no se reparten, no llegan a ellos, y eso es un motivo de enfado importante. Empieza aquí uno de los grandes momentos de enfrentamiento nobiliario que cuajará años más tarde, muerto ya el batallador, pero que en esta época podemos decir que es una parte del origen del problema de la nobleza rebelde contra la monarquía aragonesa. Fíjense ustedes, sí, comienza con las aventuras de Jaime, casi nada. Vamos a ver cómo lo cuenta Jerónimo Zurita. Pretendían los nobles de Aragón que no debía dar tierras en honor a los hijos que tenía en doña Teresa Gil de Vidaure, que decían ser su mujer velada, y les debían ser quitadas y repartirse entre ellos. Confesaba el rey que los ricos hombres tenían razón en lo que pedían, que no se debía dar tierra ni honor a ninguno, sino mereciese ser rico hombre por naturaleza. Y prometió que no se daría honor a rico hombre de otro reino, y también concedió que no se daría tierra ni honor a los hijos que tenía en doña Teresa Gil de Vidaure, que decían ser su mujer velada. Claro, estos hijos, la verdad es que se ganaban estos dones, porque casi todos ellos acudían a convocatorias militares hechas por su padre, como podemos escuchar en este texto. Guarnición en la frontera de Murcia contra los moros. Tenía entonces en la frontera del reino de Murcia contra los moros, en guarnición, las gentes de los infantes sus hijos y de los ricohombres que tenían tierra en honor que estaban en su servicio, que eran don Jaime y don Pedro sus hijos, y de doña Teresa Gil de Vidaure, a quien en esta sazón llamaban infantes, teniéndolos por legítimos, don Fernán Sánchez y don Pedro Fernández, también hijos del rey. Total, que estaban ahí los 4 juntos en la frontera de Murcia, y al final es que la corte era un pañuelo, se conocían entre todos. Sí, me parece que todos los que se han nombrado en ese texto, ninguno es legítimo de los hijos. La verdad es que en general sí aportaron dinero, aportaron tropas de sus posesiones, pero también, insisto, levantaron el resquemor nobiliario, pues porque no, entonces si no tocaban ni tanto botín ni se les hacían tantas concesiones, y acaba dando problemas. Ajá. Bueno, pues Jaime se encaprichó de varias damas más. Suele considerarse la última amante conocida, Berenguela Alfonso, por la que se sentiría fuertemente atraído desde que la conoció en el año 1265. Era hombre de flechazos hasta la muerte de ella solo 7 años después.
Entonces, ¿qué sabemos de esta mujer, de Berenguela Alfonso? Pues de Berenguela Alfonso sabemos pertenecía a la casa reinante castellana, fue amiga, que sepamos, y compañera y dama al servicio de Violante de Aragón, una hija propiamente de Jaime I, tenida legalmente en este caso, que viajó cuando se juntaron el rey de Castilla, Alfonso X, y Jaime I en tierras de Alcaraz, en la zona más hacia Murcia, etcétera. Ella venía en el séquito, y ya no volvió a Castilla. No sé qué tenía Jaime I, pero la chavala se quedó prendada absolutamente del rey aragonés y ya no retornó. Sabemos que la paseó durante 7 años. De hecho, cuando muere ella, muere en un viaje con el rey, muere en la ciudad francesa de Narbona, y creemos que no hubo descendencia de su vientre, descendencia común. Se le llamaba el pecado de Berenguela en aquellos momentos, tener a esta amante en los círculos, por llamarlo de alguna manera, cortesanos. Pero sí se prendó, sí. Murió en 1272. Había bastante diferencia de edad entre ambos. Fíjate, era amiga de la hija. Era ya una niña, sí. Bueno, Jaime lo cuenta en sus memorias, en el libro de los Hechos. Vamos a escuchar cómo lo explica. Llamábanla a dicha señora doña Berenguela Alfonso, por ser hija del infante don Alfonso, señor de Molina y Mesa, y tío del rey de Castilla. Púsola don Jaime afición, a lo que ella correspondió, en tanto que a su vuelta de Alcaraz llevósela el rey consigo, viviendo con ella lo propio que si fuera con su mujer. Pues esta es la versión del rey en primera persona y lo cuenta también Jerónimo Zurita. Tuvo en el mismo tiempo consigo a doña Berenguela Alfonso, hija del infante don Alfonso, señor de Molina, y según se refiere en su historia, pensaba estar con ella sin pecado, como debe estar el marido con su mujer. Bueno, pues a ella le dio fuerte porque lo dejó todo y se fue con Jaime el Conquistador, pero el rey también quería contraer matrimonio con ella, con su nueva amante, pero Teresa Gil de Vidaurre seguía viva y la Iglesia había dictaminado que era esposa legítima. Ya hemos escuchado lo que dijo el Papa en el capítulo anterior, que fue muy serio con esto, e impidía la disolución matrimonial. En sus memorias, Jaime el Conquistador lo cuenta así. Iba con nos a tal sazón el obispo de Barcelona, y preguntándole por fray Arnaldo de Segarra, que era fraile predicador, compareció éste a nuestra presencia y le dijimos cómo teníamos intención de confesarnos con él. Respondiónos el fraile que ya podíamos hablar, y en consecuencia le dijimos que no creíamos haber hecho otra ofensa a nuestro Señor que la de doña Berenguela, más que nuestro intento era estar con ella libre de pecado, así como debe vivir un hombre con su mujer. Y hay un fragmento muy curioso, Anabel, en el que Jaime I expone su pensamiento al respecto, es decir, cómo su vida de caballero, su vida de guerrero, justifica ante Dios sus amoríos. Sí, él considera que prevalece su condición de, llamémosle, de guerrero hacia la cristiandad, de arrebatarles tierras como el reino de Valencia, como el reino de Mallorca, como tierras de Alicante y demás al Islam, y por lo tanto eso justifica cualquier otro comportamiento. Ya se apañaría él con Dios por haber conseguido hacer territorios cristianos o de dominio cristiano toda esa zona, que en lo particular ya se apañaría y le perdonaría a Dios todos esos amoríos. Vamos a escucharlo. Ya sabía él, Arnaldo de Segarra, el plan que llevábamos de conquistar la ciudad y todo el reino de Murcia. De consiguiente, tan buena obra como era esta de conquistar aquel reino y devolverlo a los cristianos, algo nos había de valer, y seguro estábamos por lo mismo de que ningún mal nos haría tal pecado en el día de la batalla, más que más cuando por él pedíamos perdón. Grave cosa es el estar en pecado mortal, respondió el fraile, y luego añadió que si le prometíamos abstenernos de volverlo a cometer, nos perdonaría. Contestámosle que con tal intención entrábamos en la batalla, creyendo que de un modo u otro nos perdonaría Dios en tal día por el gran servicio que le prestábamos en aquella conquista, porque, exceptuando esta falta, en lo demás nadie podría decir que profesásemos mala voluntad a hombre alguno.
Vacilaba el fraile al oír nuestras palabras, mas nos le dijimos que al cabo nos diese su bendición, y por lo que tocaba el cumplimiento para con Dios, que lo dejase a nuestro cargo. Aquí vemos que se olvida de los hijos que va deseando que se mueran y ese tipo de cosas, pero bueno, la memoria es muy voluble. En cualquier caso, ya nos has contado, Anabel, que entre los amantes había gran diferencia de edad y como tenía costumbre, Jaime se mostró muy generoso con ella. Sí, le dio incluso una serie de bienes con los que ella creó una capellanía en Santa Clara de Valencia. Pueden proceder precisamente de una donación propter nuptias que a lo largo de estos capítulos hemos mencionado, es una especie de dote, por llamarlo de alguna manera, que hacía el hombre a la mujer. Y desde luego ella se sintió reina. Teresa Gil de Vidaurre estaba en Valencia, en la Saidía de Valencia, y ella se movía con el rey a ojos absolutamente de todos. Ya se apañaría Jaime con Dios para negociar el perdón. Bueno, ella fallece, como nos contabas, el 17 de junio de 1272 en Narbona, y así lo cuenta Jerónimo Zurita. Este año de 1272, a 17 del mes de junio, murió en la ciudad de Narbona doña Berenguela Alfonso, hija del infante don Alonso, señor de Molina y Mesa, con la cual el rey algún tiempo vivió en pecado. Y era tan público que, según en su historia se dice, le llamaba el pecado de la Berenguela. Enterráronla en el monasterio de los frailes menores de aquella ciudad y dejó al rey heredero en los heredamientos que tenía en el reino de Galicia, en los lugares de Felgoso y Caldelas, aunque quedaron de ella hijos. Bueno, pues no tuvieron hijos juntos y por lo tanto los castillos y villas donados por Jaime revertieron a la corona, pero Anabel, mientras tanto, él seguía teniendo sus historias por ahí y hay más hijos de Jaime el Conquistador. Sí. Hay más hijos, hay más mujeres, algunas son absolutamente ocasionales, puntuales. Curioso, y me gustaría comentarlo a lo largo del capítulo, que apenas se mencionan mujeres. Y vamos... O sea, que pudo tener hijas de las que no sabemos nada. De las que no sabemos nada. Bueno, seguro que tuvo hijas de las que no sabemos nada. Yo creo que sí. Sí, las legales las conocemos, pero las ilegítimas no las conocemos. Entonces, pero no va a acertar siempre con tener varones con sus amantes, pero hay una colección todavía importante de mujeres que pasaron por su cama. Bueno, pues algunos de estos hijos los nombra también Jaime el Conquistador en los consejos que da a su sucesor dentro del libro de los hechos de su biografía. Habla de algunos de estos hijos. Conociéndonos entonces que continuaba agravándose de día en día nuestra enfermedad, enviamos un mensaje a nuestro hijo el infante don Pedro. Le encomendamos que para honrar nuestra memoria continuase amando y honrando al obispo de Huesca que había sido criado y hecho educar por nos desde niño, que por nuestra mediación había obtenido también el obispado y que nos había servido hasta aquel día como canciller de nuestra corte. Recomendámosle asimismo al sacristán de Lérida, hermano de dicho obispo de Huesca, al arcediano de Urgel, a todos los demás letrados de nuestra corte y generalmente a todos los de nuestra compañía, con quienes le encargamos que continuase los mismos buenos oficios que nos les habíamos prestado, para que ellos le correspondiesen también del mismo modo. Y por último, después de haberle dado algunos otros consejos que sería largo referir, dímosle como a hijo nuestra bendición paternal. Bueno, estamos hablando de dos nombres, Jaime Sarroca y Pedro del Rey. Sí. Fíjate que el apellido del rey, ya lo vimos en el caso de Pedro II, que también a uno de sus ilegítimos llevó ese apellido, por decirlo así, una especie de reconocimiento de qué familia procedía. Jaime Sarroca. Fueron dedicados a la Iglesia. Esa era otra forma de dotarlos. Es decir, Jaime Sarroca, si no me equivoco, fue obispo de Huesca, y por lo tanto ya con eso movía las rentas eclesiásticas. No era una mala dotación, llegaban los diezmos, llegaban las primicias, llegaban de todos los pueblos de la diócesis, llegaban ingresos por la aplicación de los sacramentos. Es decir, es una forma de dotar. Ahora, a los descendientes de ellos ya no siempre era posible
porque los obispos también tenían hijos por ahí, tampoco era posible en teoría de traer de los bienes eclesiásticos, pero fue una forma de buscarles un futuro, y es una costumbre bastante habitual, hijos destinados a la Iglesia para que tengan un estatus elevado y en puestos eclesiásticos importantes. Eso te iba a decir, que ser obispo de Huesca no es ninguna tontería, ni de Lérida, como fue su hermano. Bueno, hay otra mujer que todavía podemos rastrear vinculada al conquistador, que es una tal Genesia, a la que se han atribuido relaciones con el rey en algún momento entre 1261 y 1264, y sobre todo un hijo, Fernando, uno más de sus vástagos ilegítimos, que sin embargo habría pasado casi desapercibido, a no ser porque fue nombrado abad de Monte Aragón, y volvemos a lo mismo, menudos destinos buenos, en el año 1284. Pues sí, la verdad es que podemos, quizá moviera más rentas el abad de Monte Aragón que el propio obispado de Huesca. Es simplemente se le destina, como acabamos de mencionar, a estos puestos eclesiásticos. Lo que ya no sabemos seguro es si todos ellos proceden, son hijos de Jaime. El de Genesia probablemente sí. Le dio educación. Nos lo encontramos vinculado a este personaje a la Universidad de Montpellier. Se da un dinero a un mercader para que le lleve dinero para poder sufragar los gastos de aprendizaje en la Universidad de Montpellier, que en aquellos momentos no era Aragón, estaba miembro en la órbita de la corona de Aragón-Montpellier, estaba en manos a la muerte de Jaime se queda en manos de uno de sus hijos, y era nuestra universidad. Se acaba de fundar se va a fundar en esos momentos la de Lérida, pero Montpellier era el punto de referencia, y de allí este caballero, este hijo, acaba ni más ni menos que en París, y también se le financian los estudios, es decir, supongo que tiene que ser en la Sorbona francesa. En este caso sí hay una preparación eclesiástica de este hijo. Bueno, el nombre es bien curioso, Genesia, no es un nombre que hayamos escuchado hasta ahora. No, ni se rastrean, no era un nombre habitual, por eso quiero decir, en los documentos las genesias son muy, muy, muy escasas en la época, y ahí hemos podido rastrear alguna cosa. Por ejemplo, cómo se acudió y se ayudó a esta mujer una vez muerto el rey, Jaime, cuando parece ser que anda en temas de un declive económico notable. Se interviene por parte de la Casa Real Aragonesa para que no se le cobren determinadas multas. Pedro, el nuevo rey de Aragón, y luego también la figura de los nietos de Jaime I, ampararon a esta mujer que estaba en una situación problemática económicamente. Y aún podemos rastrear un nombre más, Sibila de Saga, que abandonó a su marido por Jaime el Conquistador, y que, esto es una cosa curiosísima, su suegra ya había sido amante del rey 25 años antes. Sí. Es que Jaime no dejó títere con cabeza. Sibila de Sagas, efectivamente, Guillerma de Cabrera, que fue su suegra, tuvo llamémosle algún encuentro amoroso hacía años, y pues no sigue más que la tradición familiar. Sibila de Saga, que parece ser que también tuvo relaciones y también fue compensada por el monarca. Bueno, en conclusión, y después de 4 podcasts dedicados a las mujeres que rodearon a Jaime I, podemos decir que fue un rey enamoradizo, manipulador con las mujeres según sus deseos y conveniencias, hasta el punto de que, para compensar sus devaneos amorosos, llegó incluso a promover una cruzada para ganarse el perdón de sus pecados, porque al final de todo temía el castigo divino. Todas estas mujeres están en torno a la órbita del rey. Hemos podido conocer sus nombres gracias a esos legados, a los hijos que tuvieron con él. ¿Habrá más? Que posiblemente no conozcamos. Probablemente. Comentábamos antes de grabar que precisamente resulta muy curioso que solo tenemos con los ilegítimos varones, y que no puede ser, que alguna hija habría que seguramente la destinarían al convento femenino, pero que no nos han dejado rastro.
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es dejarlo aquí. Están escuchando La Dama de Aragó, que es una canción que estamos utilizando para cerrar esta serie de podcasts que hemos podido hacer gracias a la investigación histórica de Anabel La Peña. La producción de audio de los cortes que han escuchado son de Vicente Bordenava y Carlos Oyarzábal, con la voz maravillosa de Rafa Moyano, la realización técnica en directo de Javier Romualdo, y con nuestra recomendación o sugerencia que si quieren saber más escuchen los podcasts anteriores sobre estas reinas, damas y señoras, mujeres ocultas en la Casa Real de Aragón. Ana Maria, robadora de l'amor, cada cabell una perla, cada perla un anell d'or, cada anell d'or una cinta que li volta tot el cos. Amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, passador que li posava una rosa amb 9 colors. Son germà se la mirava amb un ull tot amorós. Amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, no fóssim germans, Maria, ens casaríem els dos. Però com que som germans propis, jo et buscaré un casador.